Tenerife estrena rebajas con la entrada al nivel 4, más restricciones en los aforos y se controlan más las medidas sanitarias. Todo ello ha provocado que durante la tarde se dieran estas imágenes de colas por fuera de los establecimientos. Buenas noches. También La Palma y Lanzarote suben de nivel, en su caso al 3, un lunes en el que la Consejería de Sanidad constata, Ana Albendín, más de 2.500 nuevos contagiados. Concretamente 2.584 positivos, pero también hay que hablar del fallecimiento de 6 personas en el archipiélago en las últimas 24 horas. Preocupa y mucho a esta hora la presión hospitalaria. Ahora mismo hay 68 personas ingresadas en la unidad de cuidados intensivos y 485 permanecen hospitalizadas. Una situación la que se está viviendo en esta sexta ola que ha llevado al Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas a denunciar que se encuentran desbordados. El problema es que están sobresaturados, que eso conlleva demoras. Algo que ahora puede ser tratable, al final puede ser una enfermedad crónica. Precisamente para aliviar la carga de los centros de salud, Sanidad va a permitir a las farmacias emitir certificados COVID. Los residentes canarios que aún no dispongan de él podrán acudir a cualquiera de ellas y solicitarlo únicamente con su DNI y la tarjeta sanitaria. La medida ha anunciado Sanidad que estaría en vigor a partir de hoy, pero las farmacias ultiman los detalles y confían en tenerlo en marcha mañana mismo. Y otra de las imágenes de este lunes tiene que ver con la vuelta a las aulas. Yo estoy aquí porque estoy muy nerviosita. Ya estoy súper nerviosa de entrar al cole. Estos son 3 normas básicas: distanciamiento, lavado de manos y mascarilla. Y los padres parece que están cumpliendo. 3 normas básicas que nadie olvida. 335.000 escolares han retomado hoy las clases en medio de una sexta ola y de una variante, la de Omicron, que sigue disparando los contagios. Un 30% de los estudiantes menores de 12 años tiene al menos la primera dosis. La Gomera cerró 2021 con un aumento de pernoctaciones y también del gasto turístico a pesar de la pandemia. En los 2 últimos meses del año, la tasa de ocupación turística alcanzó el 90%. Lo mejor es que la previsión para los próximos meses también es buena. Se lo contamos enseguida. Y también les contaremos y mostraremos las nuevas especies que forman ya parte del Maroparque. 319 animales llegaron allí durante la erupción de Cumbre Vieja. El 95% de ellos se quedarán ya en la fundación, que ahora pide que se visite el parque para ayudarles. Segundo lunes del mes de enero y varias islas estrenan cambio de nivel. En un momento se lo contamos porque nos vamos a fijar de momento en las cifras que deja en las últimas horas la pandemia. Más de 2.500 contagiados y Ana Albendín, 6 fallecidos. Así es, estas 6 personas que han perdido la vida a causa del coronavirus en las islas en las últimas 24 horas estaban ingresadas y padecían patologías previas. Además, Sanidad ha informado que una de ellas no tenía administrada la pauta de vacunación y otra de las personas fallecidas estaba asociada a un brote sanitario. Ahora mismo, insistimos, preocupa y mucho la presión hospitalaria. En las islas hay actualmente 66.286 casos activos. Pues bien, de ellos, 68 están ingresados en la unidad de cuidados intensivos y 485 permanecen hospitalizados. Unos datos que, como ven, no mejoran y que nos llevan a cifras tales como una incidencia acumulada a 14 días que sitúa a Canarias en 1.816 casos por cada 100.000 habitantes. La última semana de las fiestas navideñas ha dejado cifras históricas dentro de la pandemia. Ha ido subiendo el número oficial de contagios y de muertes. Si ampliamos el análisis a 14 días, hablamos de 97 fallecidos, el 8% de estos 2 años y más de la mitad de ellos en Tenerife, lo que se corresponde con el número de casos.
Pero hay que mirar con lupa estos datos. Si los comparamos con la semana más mortífera de la quinta ola que tuvo lugar entre el 16 y el 22 de agosto, nos damos cuenta de que la mortalidad es muy inferior en proporción a la incidencia acumulada, que es ahora un 370% superior al verano. El perfil además es claro, una persona mayor de 60 años con patologías previas y que ingresa en el hospital a causa del SARS-CoV-2. Desde que empezó la pandemia han perdido la vida en Canarias más de 1.200 personas. Las vacunas son clave. Los enfermos de entre 60 y 80 años tienen 20 veces más probabilidades de fallecer si no están inmunizados. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, reconoce que vienen semanas duras en centros de salud y hospitales por el crecimiento exponencial de los contagios. En una entrevista para Canarias Radio, admite que la situación es difícil, pero confía en que esta misma semana se alcance el pico de la sexta ola, que espera sea la última. Torres asegura que la vacuna ha evitado miles de muertes y defiende que han duplicado el personal para la atención telefónica. No tienen a un presidente del PP. Se llama a esos números de teléfono como nunca, ¿no? Y por eso hemos doblado el número de profesionales. En el campo sanitario hemos contratado todo lo contratable, es decir, médicos, enfermeros, enfermeras, personal sanitario. No podemos contratar más porque no hay más. Es decir, la situación es difícil. Si no tuviésemos vacunas, de hecho ahí están los porcentajes de no vacunados que están en UCI, la situación sería de miles y miles de muertos más de los que hemos tenido en Canarias, ¿no? Y digo correctamente, miles y miles de muertos más. La saturación en la atención primaria sigue siendo muy preocupante, tanto que el Colegio de Médicos de Las Palmas ha hecho un llamamiento a la clase política. Denuncian que se encuentran desbordados y piden que se priorice a los enfermos agudos y crónicos. A los que gobiernan y a los de la oposición. A ellos va dirigida esta carta en la que el Colegio de Médicos de Las Palmas denuncia el estrés físico y psicológico que están viviendo. Están atendiendo a todo el que llega. El problema es que están sobresaturados, que eso conlleva demoras y conlleva retrasos. Lo que más les preocupa es la situación que el alto número de contagios de COVID-19 está provocando con enfermos de otras patologías. Se quedan en su casa dando menor importancia a sus síntomas porque están esperando que pase esta ola. Algo que ahora puede ser tratable, al final puede ser una enfermedad crónica, invalidante o incluso puede ser una muerte prematura. Piden a los responsables que los centros de salud recuperen su dinámica. Que creen centros donde se tramiten bajas laborales, donde se tramiten certificaciones de COVID, se hagan test, donde se den información. Y a la población que solo acuda a los centros de salud si tienen síntomas como fiebre alta o problemas de respiración. Precisamente aliviar la carga de los centros de salud. Para ese motivo, Sanidad ha comunicado que permitirá a las farmacias emitir certificados COVID para quienes todavía no dispongan de él. La Consejería anunció que la medida entraría en vigor hoy, pero las farmacias, Jonathan Denis, aún se están preparando. Sí, hoy han estado trabajando en los detalles de aplicación y casi con total seguridad nos aseguran podrán emitir esos certificados COVID a partir de mañana. La idea es efectivamente aliviar en parte la carga de trabajo de los centros de salud y también facilitar su acceso en un momento en el que saben es obligatorio para poder acceder a los establecimientos de las islas que se encuentren en nivel 3 y 4 y voluntario en aquellas que estén en los niveles 1 o 2. Así que quienes todavía no hayan podido sacarlo a través de la aplicación, de la web o solicitarlo en su centro de salud, podrán acudir a cualquier farmacia del archipiélago y solicitarlo únicamente con su DNI y la tarjeta sanitaria. Eso sí, por el momento se hará solo a los residentes canarios. Desde los colegios farmacéuticos aplauden la medida, nos aseguran estar encantados de poder colaborar con el Servicio Canario de Salud y de ser, dicen, parte de la solución. Un total de 6 enfermeros militares se han incorporado a la campaña de vacunación. 3 en el centro de Infecar, en Las Palmas de Gran Canaria, y otros 3 en el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife. En este momento pues agradecemos mucho más esta colaboración dado el alto número de bajas que tenemos en plantilla. Son 3 equipos los que se incorporan en Tenerife y 3 equipos los que se incorporan en Las Palmas, junto con el equipo de apoyo que traen, que está también formado por auxiliares de enfermería o técnicos en emergencia sanitaria. Pero además en esta sexta ola se ha producido un cambio. Ha sido la gente la que ha ido de forma voluntaria a pedir las pruebas, es más, con vistas a las reuniones,
la gente tomó la decisión de hacerse pruebas como medida profiláctica para luego reunirse, con lo cual tampoco eso pues ha sido un error, ¿no? Pinto afirma que aún quedan semanas duras en la lucha contra el virus. Tenerife se encuentra desde hoy en nivel 4 de alerta COVID. El exponencial aumento de casos de coronavirus y la fuerte presión hospitalaria son los factores que obligan a que la isla aumente las restricciones. Este lunes ha registrado Tenerife 886 nuevos casos y 4 fallecidos. El nivel 4 de alerta COVID afecta principalmente sobre los aforos que se reducen en espacios abiertos y en interiores. Además, los más pequeños no podrán disfrutar de parques infantiles que desde hoy se encuentran presentados en Tenerife. El aumento de nivel de alerta COVID en la isla tinerfeña se debe a la preocupante ocupación de camas UCI, que registra un 26%. Esto ha obligado a que hospitales como la Candelaria preparen 3 quirófanos para ampliar la UBI. Además, en los establecimientos de restauración el horario se reduce a las 12 de la noche. En estos espacios el aforo no podrá superar el 33% en interiores y el 75% en las terrazas. El certificado de vacunación continuará siendo obligatorio para el acceso a los interiores. ¿Nombre? Daniel. En el caso de las reuniones quedan limitadas a 6 personas, tanto en espacios públicos como privados. Y el transporte público vuelve a reducir su aforo un 75%. Estas medidas estarán vigentes como mínimo hasta el próximo 24 de enero. Llegan las rebajas acompañadas de las restricciones con la entrada hoy de Tenerife en nivel 4. Colas a las entradas de los comercios, aforos limitados y distancia entre los clientes es la tónica en la mayoría de los establecimientos. Bajada de aforo, principalmente una persona por comercial, ¿vale? Como mucho una persona más esperando y bueno, sobre todo seguir con las cuestiones de higiene y demás, de lavado de manos y eso. Y muchísima más afluencia de gente, pero nosotros como tenemos el aforo de 4 personas, lo mantenemos siempre a rajatabla, ¿sabes? Las colas en la entrada de los establecimientos debido a las restricciones de aforo son ya la tónica habitual en las calles comerciales. Los clientes también toman sus precauciones a la hora de acceder a los comercios. No, sí, no hay tanta gente, como te ponen el aforo en tantas personas, y siempre distanciadas de las personas. Yo intento no ir a donde hay mucha gente porque tengo miedo. Pues intento venir a lo mejor a estas horas o a las horas del almuerzo, a lo mejor que no suele estar tan concurrido. Cuidado el mismo que antes. Y las restricciones tampoco no es que lo note. Seguir las indicaciones, respetar las normas y hacer las cosas con lógica, seguro que nos ayudarán poco a poco a salir de esta crisis sanitaria que nos ha tocado vivir. Otras islas que cambian de nivel de alerta son Lanzarote y La Palma, que pasan a nivel 3. La causa, el aumento brusco de casos de COVID en la última semana. Ambas islas se encuentran en situación de riesgo de transmisión alto. Las nuevas restricciones que impone el nivel 3 en los comercios de Lanzarote y La Palma se vive de forma diferente. Por ejemplo, la limitación de aforo en los comercios al 33% a priori no afecta a todos por igual. Pueden entrar menos personas, por lo tanto también si tienen que hacer cola fuera, yo creo que la gente se iría. Con lo grande que es la tienda no vamos a tener problemas de aforo. Por otro lado, la exigencia de presentar el certificado COVID en todos los sectores afectados por las nuevas medidas también enfrenta opiniones. No nos tiene que separar a la población de si unos están vacunados y otros si están vacunados, o sea, me parece una separación total a la población. Que se lleve un poquito de control. Exactamente, porque a veces somos nosotros mismos que dañamos las cosas. Lo que sí se tiene claro es que el nivel 3 perjudica al sector de la hostelería, restauración, terrazas y cafetería, que reducen sus espacios al 75% al aire libre y al 40% en interiores. Antes estaba 15 personas dentro, ahora solo 7 creo, la mitad. Afecta, sobre todo que la gente quiere llegar y piensa que vamos, que eso es un papel o algo que han dicho en televisión y punto, no entiende que hay una normativa y que hay que seguirla. Además de las restricciones de aforo, el nivel 3 señala que a la 1 de la madrugada todos los negocios de bares y hostelería deberán de estar cerrados. Muchas veces al menor síntoma acudimos al centro de salud porque tememos haber contraído una infección por COVID-19. Y esto está provocando que los centros de salud y las urgencias extrahospitalarias estén a punto de colapsar. Si tenemos síntomas compatibles con el COVID-19, ¿de qué manera debemos actuar? ¿Cuándo debemos acudir a un centro sanitario y cuándo debemos quedarnos en casa?
Lo que habría que recomendar en estos momentos es, si tienes sintomatología, si has sido contacto estrecho y demás, no acudas al servicio de urgencia, no acudas a los centros de salud, utiliza la vía telefónica que te permita que contacten contigo y te den las pautas. Las cifras que tenemos evidentemente son importantes y nos obliga a todos ser responsables, a cuidarnos nosotros mismos y a cuidar a los demás. Y con esas medidas simples que todos conocemos, lavado de manos, mascarilla, distancia social y sobre todo ponerle sentido común. En el caso de que veamos que tenemos dificultad respiratoria, fiebre por encima de 39, tos muy persistente, dolor en el pecho, pérdida del habla o el movimiento, así como confusión, debemos acudir a urgencias. Si además somos un paciente crónico o vulnerable, debemos tener especial cuidado y acudir de inmediato. A día de hoy el problema es el cúmulo de personas que acuden a los centros de atención primaria con sintomatología muy leve o asintomática, que quieren hacerse un test de antígenos porque no lo encuentran en la farmacia. Los estudiantes han retomado hoy las clases en medio de esta sexta ola que sigue disparando los contagios. El dato positivo lo deja la vacunación. Un 30% de los menores de 12 años tiene al menos la primera dosis. En medio de la vacunación masiva se abre otro debate: ¿cómo acelerar la inmunización de los menores? Vacunar en los colegios es algo que ya se ha hecho hace años y que vuelve a estar sobre la mesa. Martes a las comunidades. Vacunar sí o no en los centros escolares es otra duda que aumenta con hijos de entre 5 y 11 años. Con todos los problemas que tenemos para que los alumnos tengan un número de clases apropiado, además añadimos algo más que igual se puede hacer de otra manera. Por lo tanto, pues es un tema que, dicho así, sin más, ¿podemos vacunar en los centros? Vale, pero ¿en qué condiciones? El proceso ya se aplica en colegios de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura y La Rioja, en horario lectivo y previa autorización de los progenitores. Además, en algunos lugares, los más pequeños pueden estar acompañados de un familiar. Nosotros no compartimos esa posibilidad, entendemos que los centros sanitarios son los lugares adecuados. Es un nivel de burocracia que no es competencia del profesorado, y después también la posible discriminación que se podría crear en las propias aulas. Este sistema ya se había aplicado en los años 80 en nuestro país, con la fiebre tifoidea, la difteria o tétano. Hace muchos años eran capaces de hacer determinadas cosas sin necesidad de pedir autorización. El asunto genera gran debate en la comunidad educativa y sanitaria. Aquí en Canarias se reunirán ambas instituciones este martes para analizar si se pone o no en marcha. El regreso al colegio en La Palma este lunes se celebra por partida doble. Después de varias interrupciones, es la primera vuelta a las aulas desde el final de la erupción. La tranquilidad de los centros educativos palmeros imperaba minutos antes del retorno de la actividad lectiva. Un regreso más especial si cabe, porque ahora los alumnos ya pueden retomar sus rutinas sin que el volcán les aporte sonido ambiente. Hay algunas familias que han podido volver. Familias que pueden estar regresando a sus casas, pero también familias que no tienen dónde regresar porque esa casa desapareció. Por lo tanto, vamos a seguir con el mismo acompañamiento. En este instituto de los Llanos de Aridane miran con optimismo al futuro, mientras en La Laguna el colegio que fue víctima de la lava ha sido redistribuido en 2 edificios, la Escuela de Idiomas y este centro sociocultural. La directora confía en que en unas aulas prefabricadas se pueda reunir de nuevo a todo el grupo. Los datos la avalan. Ha aumentado la matrícula en nuestro centro de 109 a 127, que teníamos antes de Navidad. Una vuelta a las clases que muchos desearían que fuese igual a la de hace un año. Nos dejamos la isla de La Palma porque hay un brote de COVID que preocupa. Yolanda Gómez, en el Hospital Insular. Sí, un brote de COVID-19 que fue detectado esta mañana en el Hospital General de La Palma, justo el día en el que la isla ha subido a nivel 3 por ese riesgo alto de transmisión. Según ha declarado la Consejería de Sanidad, el brote fue detectado en la planta de cirugía, ha afectado a 7 pacientes, pero no se han encontrado nuevos casos positivos asociados a este brote. De momento están activados todos los protocolos, los pacientes están en aislamiento y se ha hecho un cribado al personal de planta, del que mañana se conocerán más resultados.
Bueno, pues eso en cuanto a los contagios en la isla de La Palma, pero allí nos vamos a quedar porque hablamos ahora de la erupción del volcán de Cumbrebieja y de sus consecuencias. Durante el tiempo que duró se rescataron un total de 319 animales exóticos que fueron trasladados a Maroparque. Y ahora, Yolanda, el 95% de ellos se quedarán ahí en la fundación. Sí, los animales han sido los afectados indirectos de esta crisis volcánica. Recordemos que muchos de ellos fueron evacuados al mismo tiempo que sus dueños y también tuvieron que abandonar las viviendas. Pues bien, la mayoría de esos animales exóticos han estado durante más de 3 meses en la Fundación Maroparque. Fueron animales que fueron cedidos por las familias o también fueron incautados y ahora estarán de manera permanente en este centro. La Fundación Maroparque ha recogido más de 300 animales exóticos durante la erupción del volcán de Cumbrebieja. Para dar visibilidad a estos afectados indirectos, han querido contar con el proyecto Una mirada, una vida. Justo lo comenzamos con ellos, con el Maroparque, para dar a conocer el gran trabajo que hacían, ¿no? Y toda la responsabilidad que tenían detrás de ellos. Y bueno, ahora después de un año viene a salir un poco a la luz este trabajo que se lleva cosiendo poquito a poco. Y también que la gente venga y sepa lo que hay detrás de una fundación. Un trabajo que se hace de manera solidaria y que requiere de mucha paciencia. Esta vez se basa en animales exóticos que pues, han sido incautados, hay algunos que han sido cedidos por los mismos dueños. Siempre lo que pasa es que hay que tener incluso más paciencia, más delicadeza, porque son otro tipo de animales, son otro tipo de comportamiento, tener como incluso más toque con ellos, más suave, incluso más delicadeza que incluso hasta con los perros que los gatos. Desde ahora el 95% de estos animales estarán de forma permanente en la fundación, que ya se ha convertido en su nuevo hogar. Pocos olvidarán la fecha. El 21 de octubre la lava entraba en el barrio de La Laguna. Se llevaba por delante la gasolinera, el colegio y algunas casas. El parque de bomberos quedaba en pie, pero incomunicado por carretera. Y desde entonces los bomberos voluntarios de los Llanos de Aridane han estado prestando sus servicios desde otro parque provisional. 25 años de historia y más de 14.000 servicios. Este parque de bomberos de los Llanos de Aridane quedó semiaislado por las coladas de lava. Eso impide el normal funcionamiento de sus instalaciones. Pues estamos en un parque provisional que nos ha acondicionado el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane y de allí prestamos los servicios de la zona del valle. Y de cada uno de nosotros para poner la ropa cuando vienes a trabajar. Roberto nos muestra el que era su parque hasta que estalló el volcán. El trabajo durante los últimos meses ha sido doblemente duro. Muchos de los efectivos también han resultado afectados por la erupción. Tenemos familiares que lo han perdido todo y amigos, compañeros, entonces ha sido muy duro. Al fondo el volcán aún humeante. Ahora, una vez pasada la emergencia, siguen colaborando en las tareas de reconstrucción. También vuelven a sus antiguos puestos de trabajo los responsables de la cooperativa platanera Volcán de San Juan. Al quedar ya fuera de la zona de exclusión, han comenzado los trabajos para recuperar sus instalaciones. En esta cooperativa de plátanos, la del Volcán de San Juan, han llegado a trabajar hasta 60 personas. Tenían una producción anual de unos 10 millones de kilos de plátanos. Contaban con 400 socios. El volcán ha supuesto un duro golpe para lo que antes era el motor económico en la isla de La Palma. No, vamos a quedar prácticamente en la mitad, en el 50%. Entre el temporal que hubo en el verano y el tema del volcán nos vamos a quedar al 50%. En un instante las cajas quedaron vacías y la empaquetadora se paró. Pasaron muchas noches de incertidumbre. Pensaban que la lava iba a sepultar sus instalaciones. Un desgaste psicológico, mental, sin dormir, lo que supone la evacuación de la cooperativa y pensar que se podía perder. Han sido afortunados porque las coladas los respetaron. Ahora pretenden volver esta semana al trabajo. De momento resetean. Esperan estar operativos para poder seguir trabajando en el sector primario. Detenido un hombre en Fuerteventura tras un intento de homicidio a su expareja. La Guardia Civil, tras una amplia investigación, María Asensio lo localizó en un comercio del sur de la isla.
Sí, el hombre disfrazado para no ser reconocido accedió al vehículo en el que se encontraba su expareja y la apuñaló en varias ocasiones en el pecho y en las manos. La rápida actuación de un ciudadano que acudió al escuchar los gritos de auxilio de la víctima evitaron un mal mayor, pero el presunto autor de los hechos pudo huir del lugar. La Guardia Civil inició una investigación y tras autorización judicial publicó su foto para pedir colaboración ciudadana, algo que fue fundamental para que un sargento de la Guardia Civil del puesto de Morrojable fuera de servicio pudiera detenerlo en un supermercado posteriormente. La víctima estuvo protegida en todo momento por el equipo de violencia de género de la compañía de Fuerteventura por si el agresor detenido y ahora en prisión podía contactar con ella. Y continúa la investigación por ese incendio en un edificio de Nueva York. Al menos 9 niños y 10 adultos han fallecido. La causa podría ser un fallo en una estufa eléctrica. El fuego provocó que más de 30 personas ingresaran en distintos hospitales, la mayoría en estado grave. Help me, I got a baby. Can't see nothing now. Era el momento en que se desataba un incendio en un edificio en Nueva York que ha dejado al menos 19 personas fallecidas, entre ellas 9 menores. También ha dejado a más de 30 ingresados en distintos hospitales, en su mayoría por inhalación de humo. It started in a malfunctioning electric space heater. El fallo pudo ocasionarse en un calentador eléctrico que no funcionaba bien, explicó el jefe del Cuerpo de Bomberos de la ciudad. Además, las autoridades señalan que el balance de decesos podría ser mayor. Y ahora averiguar por qué esto pasó. Esa es la pregunta más importante. En total son más de 200 efectivos intentando evacuar a numerosos residentes a través de las ventanas y tratando de acabar con las llamas de un fuego sin precedentes que recuerda a los vecinos y vecinas del barrio de Bronx a la mayor tragedia de este tipo en la historia de Nueva York. El fuego registrado en un club en los 90 en el que murieron al menos 80 personas. De vuelta a España hablamos de la reforma laboral porque la ejecutiva del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido pedagogía para convencer a los grupos parlamentarios de que apoyen la reforma laboral que, recordó Sánchez, nace con el consenso de gobierno, patronal y sindicatos. La norma entró en vigor el 31 de diciembre, tras publicarla el BOE, pero necesita la aprobación de la Cámara en el plazo de 30 días. Y vamos ahora con una protesta. Los trabajadores de la empresa Cirset en Canarias, dedicada a las instalaciones telefónicas, se vuelven a manifestar tras un año y medio de lucha. La empresa tiene en Canarias una plantilla de 350 personas. Rechazan que no se les aplique el convenio del sector y demandan mejoras laborales y salariales. Empezamos trabajando 14 días seguidos a la semana, de tanto dialogar, digamos que se ha conseguido que nos respeten que sea un día completo de descanso con los turnos de averías de los fines de semana. Más sin embargo, con la reforma laboral que hubo en el 2012, la empresa estaba pasando una crisis económica y se deslindó del convenio del sector. Vivir cerca de un aeropuerto puede ser muy molesto por los ruidos de los aviones y por eso se van a insonorizar más de 2.400 inmuebles en el entorno del aeropuerto de Tenerife Sur. AENA pretende mejorar la calidad de vida de aquellos que viven cerca de las instalaciones. Por eso solicitó a los ayuntamientos afectados el censo de viviendas que podrían cumplir con las condiciones para su insonorización. Ahora contactarán con los propietarios de esas casas para informarles sobre su derecho a solicitar estas mejoras en sus hogares. Este proceso no les supondrá ningún coste. A pesar de las complicaciones generadas por la pandemia, La Gomera ha logrado cerrar el año con unos datos muy positivos para el sector turístico, con un crecimiento del 13% en el número de pernoctaciones en los alojamientos de este tipo. Contra todo pronóstico y a pesar de la situación epidemiológica, La Gomera termina el año con muy buena cara. Y es que las tasas de ocupación y gasto turístico, además de favorables, son esperanzadoras. La ocupación ha estado por encima del 90% y en este primer trimestre de 2022 se prevé que se mantenga igual. Unos datos positivos a los que hay que sumarle otro muy importante, y es que según la Consejería de Turismo, más del 60% de las reservas que se hicieron en el último trimestre corresponden a turistas que visitaron la isla por primera vez.
Estos turistas nos cuentan que es la primera vez que visitan la isla y que les encantan sus playas y los restaurantes. Aunque también están los que repiten. 7 veces ya que estoy aquí y me encanta. Otro de los indicadores que también se ha ido recuperando es el del peso del turismo sobre la economía y la creación de empleo. Tanto es así que 2021 cerró con más de 2.500 afiliados a la Seguridad Social vinculados con actividades turísticas. Además, los ingresos en alojamientos superaron los 18 millones en los últimos 12 meses. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria quiere animar a la ciudadanía a realizar deporte al aire libre y continuar fomentando hábitos de vida saludables. Por eso va a invertir este año 16 millones de euros en infraestructuras deportivas, una cantidad que casi duplica el dinero invertido durante 2021. Esta nueva zona deportiva, anexa al Parque Juan Pablo II, ha sido uno de esos espacios que acaba de mejorar su aspecto. Si añadimos el CuboFit, que es una de las apuestas importantes que estamos viendo por la ciudad y que ahora vemos aquí al lado de la zona calistenia, las canchas de fútbol sala con césped renovado y demás, pues en esta zona se ha llegado a invertir en las últimas modificaciones y transformaciones que hemos hecho 188.000 euros. Hablamos ahora del hogar del que han podido disfrutar 132 personas y 3 familias. Todos ellos han sido atendidos por el recurso alojativo municipal de La Laguna, en Tenerife. Un centro que se aleja del modelo de albergues que ya conocemos. Que se parezca lo más posible a un hogar, huyendo de la típica imagen que podemos tener de un albergue, y que una vez que entre el usuario por esta puerta se abra un abanico de recursos sociales, más allá del alojativo. Un empleo o que han conseguido mejorar algunos de los trámites vinculados con prestaciones que no conocían o que no sabían a las que tenían derecho, o han mejorado a través de recursos alojativos ya definitivos que les pudiera mejorar sus condiciones de vida. Ellos han aprendido en plan muchas cosas que no sabían. Esa ha sido la función durante este primer año del recurso alojativo municipal Clemencia Hardinson de La Laguna. En este tiempo han pasado por aquí 132 personas, pero también familias enteras. Y hemos logrado que uno de los pisos sea para familias, un recurso que nos permite tener a 2 familias al completo en ese espacio. Y evidentemente también es una vía para evitar situaciones donde la familia se tiene que dividir. Y un dato más, el 28% de las personas que han sido atendidas han conseguido rehacer sus vidas. Las fuertes rachas de viento han azotado durante el fin de semana las islas occidentales. El vallado del campo de fútbol del Mocanal en El Hierro quedaba de esta manera, que van a ver. Los fuertes vientos han traído consecuencias a El Hierro. El fin de semana las rachas han llegado a alcanzar los 90 kilómetros por hora, daños en cultivos y también en infraestructuras. Es un peligro inminente que hay ahí. Esos tubos estaban partidos y balanceándose hacia adentro, hacia afuera. Vino el viento y los tumbó hacia afuera. El estado de deterioro de estas instalaciones es algo que venía denunciando desde hace años el Club Deportivo Barrio a las instituciones competentes. Ya llevamos 2-3 años perfectamente anunciando precisamente lo que ha ocurrido. De hecho, otras partes del campo se han ido cayendo, se han ido rompiendo. La puerta aquí de acceso de las ambulancias, que prácticamente está media bloqueada. Muchas veces los entrenadores están más pendientes a los niños a que no vayan a donde hay un peligro. Una situación donde preocupa especialmente la seguridad de aquellos que prácticamente a diario utilizan estas instalaciones. El año 2021 se despidió como el 7º más seco desde que hay registros en 1961. La falta de lluvia durante el pasado mes de diciembre ha provocado que solo se haya acumulado un 22% de las precipitaciones esperadas. La falta de lluvia está provocando, según algunos agricultores, que algunos terrenos de la isla se queden, como ven, sin cultivar, y quienes lo hacen también asumiendo las consecuencias que supone la falta de lluvia. Pedro se prepara para comenzar la faena, pero antes toca mirar al cielo. Y así viene la lluvia. Cultivos como el suyo dependen de este bien cada vez más escaso. La lluvia no viene como venía antes, que viene cada vez que hace falta, porque antes venía de sobra, había agua de sobra, pero ahora no, ahora hay que regar. La creación de embalses como este garantizan el regadío de esta cosecha. Estas papas que están cogiendo aquí ya llevan 2 riegos y ahora se iba a regar otra vez, pero ahora que vino bien el riego este.
Ha llovido tan poco que terminamos 2021 como el séptimo año más seco desde 1961. Solo ha caído un 22% de la lluvia esperada y este 2022... Pues está siendo seco, prácticamente las acumulaciones están por debajo del 30% del valor esperado. La tendencia... Veremos cómo se confirma, las tendencias son a que sea pues más seca de lo habitual y cálido, ¿no? Así está la presa de Chira este lunes. Comenzó el año 2021 a un 26% de su capacidad. Lo acabó con una caída del 8%. Esta que ven ahora es la evolución de las principales presas de la isla. Estamos al doble de la capacidad total que teníamos en el año anterior, en el 2020. Como medida se mantiene el agua almacenada en cotas altas para garantizar el abastecimiento de los agricultores. En los deportes entramos en una semana que tendrá como uno de los grandes reclamos la Supercopa de España. Pero hoy lunes es día de analizar el botín de los nuestros en segunda. Para ambos un empate. En el caso de la Unión Deportiva Las Palmas, Daniel Álvarez frente al líder. Exacto, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas noches. No es mal punto, por tanto, ni muchísimo menos. Y así lo ven tanto el técnico como los jugadores. Por mucho que pudieron ser 3, se valora como meritorio ese empate que confirma que los amarillos no se arrugan ante equipos de la zona alta, al contrario. En un momento lo demostramos con datos. En el Tenerife, la noticia del día pasa por la salida de Alberto. Se va a Albacete, cedido hasta final de temporada en una operación ansiada por el club desde hace tiempo. A día de hoy, acertar con el calendario de la ACB es sencillamente imposible. La caída en masa de los partidos de la Liga Endesa por culpa de la pandemia está obligando a constantes aplazamientos y, en consecuencia, a un enredo sin precedentes para intentar no adulterar la Copa del Rey. Hoy se ha anunciado nueva fecha para, oigan bien, 18 encuentros. Y ese cambio, tanto cambio, afecta también, por supuesto, a los nuestros. En un momento lo intentamos explicar porque hay mucho. Esperamos esa explicación, Dani, en tan solo unos minutos. Ya saben, enseguida la información de los deportes y también la información del tiempo. Precisamente el tiempo de sur es el protagonista de esta segunda semana de enero. Victoria Pérez, buenas noches. Cuéntanos, ¿cómo se presenta esa previsión para mañana? Hola Pilar, pues con ese tiempo de sur en los próximos días no va a ser necesario el paraguas. Mañana el cielo lucirá poco nuboso o despejado y no es descartable una ligera calima que nos sigue acompañando. Las temperaturas frías de la mañana dan paso a valores más agradables a mediodía. En el mar, olas de 1 a 2 metros de altura. Ampliamos todo después de los deportes y en una hora menos veremos la primera nevada del año en el Teide y subimos a una plataforma de esas que son gigantes que están en el mar. Una auténtica ciudad flotante. Hasta ahora. Enseguida estamos con los compañeros, pero fíjense, hoy nos vamos a ir hasta Finlandia para despedirnos porque queremos compartir con ustedes la estampa de una aurora boreal. Miren cómo ha teñido de verde el cielo en Laponia. Sin duda, una de las más grandes, brillantes y pintorescas de los últimos años. Un fenómeno en forma de luces que aparece en el cielo nocturno, generalmente en zonas polares. Con esta imagen nosotros les dejamos, pero les decimos, ya llegan los deportes. La información continúa en nuestra página web y redes sociales. Que descansen.